Mi nombre es Ana Guedes, soy internista, oncóloga y especializada en cuidados paliativos con una trayectoria larga en la atención de enfermos crónicos y avanzados a través de estas especialidades y luego 20 años a la dedicación a atención de cuidados paliativos, coordinando un servicio con un altísimo volumen de enfermos en la institución en que trabajé. En mi experiencia de atención de 8.000 enfermos, 3 de cada 10 presentan un sufrimiento muy intenso por el que desean anticipar su muerte, de los cuales 95% podrían ser aliviados por buenos cuidados paliativos y, sin embargo, existiendo una ley de eutanasia, ese 95%, o sea, 2.280 enfermos, estarían expuestos a apelar a esa ley y a anticipar su muerte y entonces no hubiéramos podido en nuestra experiencia aliviarlos como sí pudimos. Si extrapolamos esto a toda la población nacional que muere por año de 30.000 enfermos, 9.800 por año estarían expuestos a recurrir a una ley de eutanasia para aliviar su sufrimiento. Estimados señores parlamentarios, mi nombre es Claudia Díaz, soy médica internista, paliativista. Hace 12 años ya que trabajo en cuidados paliativos, en distintos roles asistenciales. En este momento me encuentro liderando el equipo de una de las mutualistas más grandes del país. Por lo tanto, en mi experiencia, en todos estos años de trabajo, he vivido tanto en carne propia como a través de comentarios y de discusiones de casos con mis compañeros de equipo, muchas situaciones de pacientes al final de la vida o en etapas avanzadas o terminales de sus enfermedades. Muchos de ellos nos han sido derivados en situaciones de sufrimiento intenso, tanto físico por síntomas no controlados, como espiritual, moral, psicológico, social. Todas las áreas de sufrimiento se abordan desde cuidados paliativos. Y es altamente frecuente que en esas primeras entrevistas salgan frases como "no quiero vivir más así", "esto no es vida para mí", "no quiero ser una carga para mi familia", "desearía morirme ya". Esto, que visto por colegas sin experiencia y sin formación en paliativos puede ser fácilmente traducido como solicitud de adelantar la muerte o de pedido de eutanasia, no es así. El abordaje que hace el equipo de paliativos con las herramientas que disponemos por nuestra formación, control de síntomas, acompañamiento, promesas de no abandonarlos, etc., sabemos que esto cambia drásticamente y eso pasa a ser no un pedido real ni un deseo real. Entonces, lo que el paciente que nos dijo, "no quiero vivir más así", no quiero vivir más con este sufrimiento, con este dolor que me ocupa las 24 horas del día la mente y no me deja disfrutar de nada en mi casa. Pero ese dolor, controlado en 48 horas, cambió la situación y el paciente ya es otra persona que puede disfrutar y hacer sus tareas habituales. El "no quiero ser una carga para mi familia" se alivia con las herramientas de comunicación, permitiendo que el paciente y la familia se acerquen, que se derriben los cercos del silencio y rápidamente desaparece. Y el "quiero morirme ya" habitualmente nos ha pasado que en 24 horas con el control de síntomas y el enfoque de paliativos, el mismo paciente nos conteste, y esto es real: "bueno, ya no quiero morirme porque anoche dormí bien, porque pude cenar con mi familia y estoy planificando para este fin de semana una reunión familiar". Estas cosas nosotros las vivimos a diario. Entonces mi pregunta para los parlamentarios ¿es correcto que la sociedad a estas personas vulnerables al final de su vida, con mucha carga de sufrimiento en todas las áreas, les ofrezca como alternativa sufrir o morir? Porque no todos llegan, sabemos que la mitad de la población tiene acceso hoy por hoy a cuidados paliativos de calidad. ¿O sería mejor esto, ofrecerles a todos nuestros compatriotas la posibilidad de aliviar el sufrimiento, de tener compañía en estas situaciones finales, de estar con su familia y de tener un equipo que los acompañe y no les suelte la mano? Porque sabemos que la otra alternativa no acaba con el sufrimiento, acaba con el paciente, ¿tá? Y nos deja una sensación de falsa tranquilidad de que es un acto de amor, cuando el verdadero acto de amor es cuidar a los pacientes y a las familias vulnerables y no eliminarlos ni abandonarlos. Buenas tardes, soy el doctor Álvaro Vila, soy médico internista, emergencista y paliativista. Nosotros podemos hablar de la experiencia de los pacientes que llegan a nuestra unidad y les podemos
decir que es un momento muy particular en la vida y en la salud de ellos. Es el momento de mayor fragilidad que capaz estén transcurriendo en su vida, porque es en un momento donde se les comunica que la enfermedad que estaban tratando progresó, que están fuera de chance de curarse o están frente a una enfermedad crónica con síntomas irreversibles. Ese momento de extrema fragilidad, el paciente y su familia están vulnerables y en el cual la toma de decisiones y la información es fundamental. Hay veces que ese momento genera un desequilibrio que cualquier información puede decantar en tener ganas de morirse, tener ganas de seguir adelante, y que la eutanasia lo que empieza a generar es el ruido de ir por la opción fácil, no sufrir. ¿Por qué? Porque el paciente en ese momento, su familia y la persona le tienen miedo al sufrimiento. Cuando los pacientes les comunican esto en las encuestas y lo que nosotros vemos personalmente es que el paciente tiene miedo al dolor y al ser sobre todo una sobrecarga para la familia. Luego de nuestra intervención, la mayoría de los pacientes logran controlar el dolor porque en Uruguay tenemos excelentes fármacos por diferentes vías que calman el dolor y vemos que cambia completamente el panorama del paciente y de la familia y que en ese momento el paciente vuelve a reconectarse con su vida, puede volver a tener proyectos y ese momento es muy importante. ¿Por qué? Porque Kübler-Ross, una psiquiatra que habló del proceso de morir, que hace muchos años fue hasta denegada y luego dado diferentes premios por progresista, por las ideas que hablaba del proceso de morir, nos cuenta de que hay un proceso con etapas a transcurrir, desde la frustración, el enojo, hasta la aceptación y la trascendencia y la paz. Esas etapas son las que nosotros decimos que son muy importantes velar. Para que esas etapas pasen hay que controlar los síntomas como el dolor, el sufrimiento emocional, el sufrimiento espiritual y el sostén. Eso le permite al paciente ir como entrando en caja a las etapas de paz y uno lo va viendo realmente desde la primera consulta de un paciente totalmente angustiado, devorado por el miedo, por la ansiedad, a estar en etapas de comprensión y uno asistir a la final de la etapa de la vida de esa persona en paz. Ese proceso se va a ver interrumpido seguramente por la eutanasia. Cuando entramos inicialmente en esa etapa de miedos, tristezas, pensar que somos una sobrecarga, vulnerabilidad absoluta, que nos seduzcan con una opción rápida y corta de terminar con nuestro sufrimiento, no hacemos esa etapa. ¿Qué nos perdemos? De que el paciente pueda vivir sus anhelos, sus etapas, cerrar ciclos y la familia ir sanando con ella, porque hay una clara diferencia cuando el paciente y su familia hacen ese recorrido, cómo van a hacer el duelo, que luego va a ser fuente, si se hace correctamente el duelo, de una salud mental, pero si se hace incorrectamente o se aniquila en la primera etapa, esas etapas de duelo, de acomodación, no sabemos cómo van a ser y podemos generar daños. Nosotros no pretendemos que el paciente esté con sufrimiento. Coincidimos con la gente que plantea la ley de eutanasia y entendemos su conclusión, su diagnóstico. Hay sufrimiento en Uruguay y los pacientes mueren con sufrimiento. Y eso es inadmisible desde el punto de vista ético. Pero para eso tenemos las unidades de cuidados paliativos, los primeros niveles de asistencia, que estamos comprometidos con la asistencia. Nosotros creemos en el acompañamiento, en la profesionalización, en el continuo leer para poder ayudar a esas personas a superar esa etapa, esos miedos y controlar los síntomas. Pero también puede pasar que el paciente progrese o no logremos controlarlo en un bajo porcentaje de casos y podemos ofrecerle una sedación paliativa, que es cuando no logramos controlar síntomas como el dolor o síntomas como el delirio o síntomas como vómitos inconversibles, ofrecerle una solución para que no exista un sufrimiento en la etapa final. Cuando escuchamos a los colegas, a otros sectores políticos o sociales hablar de la eutanasia, nosotros nuestra mirada en un principio es compartida. Yo llego al mismo diagnóstico que ellos. El sufrimiento no debe ser tolerado, el sufrimiento debe ser tratado. El sentimiento de carga que uno le puede generar a cualquiera de nosotros cuando nos enfermamos por temas económicos, sociales o vinculares también puede ser correctamente tratado y entendido por la familia y sacarle esa carga innecesaria. Entonces nosotros decimos, bien, hay sufrimiento, tratémoslo
Y también tenemos otra opción, que si a pesar de un tratamiento intenso de los síntomas persiste un sufrimiento insoportable, como dice la ley de la eutanasia, actualmente tenemos medidas como la sedación paliativa para tratar y evitar ese sufrimiento. Entonces, ¿cuál sería la diferencia entre nosotros? Que nosotros estamos habituados a ver pacientes totalmente fragmentados, sufriendo, y vemos el cambio. Vemos cómo la gente, a través del control de síntomas, vuelve a retomar su vida, puede tener hasta proyectos nuevos, puede tener sobrevidas prolongadas, más allá de lo que le dice un oncólogo o un especialista, porque cuando uno da un pronóstico, lo da en la generalidad y no en el individuo. Aparecen procesos muy sanos que nosotros decimos de sanación de la familia o de problemas que aparecen y se resuelven, o gente que concreta proyectos o anhelos personales que de otra manera, si hubiéramos agarrado a este paciente en ese momento del diagnóstico de una enfermedad progresiva o terminal, le hubiéramos ofrecido la eutanasia, todo ese camino se hubiera visto amputado. Se logra siempre esto y estamos un poco lejos de que sea el total de nuestros pacientes. Necesitamos más recursos, más personal, más conciencia social de que la etapa final de la vida debe ser muy custodiada y muy celosamente tratada para que realmente lo que nosotros vemos con nuestros pacientes cuando hacemos un buen trabajo es un final feliz, aunque parezca que la muerte no lo es. En cambio, del lado de la eutanasia, la opción es, bueno, el diagnóstico es el sufrimiento, elimino al ser humano y obviamente que se elimina el sufrimiento porque la persona deja de vivir. También nuestro código de ética nos dice que tenemos que curar a los pacientes y no matarlos. Cuando esta ley se produzca, vamos a tener que los médicos votar un nuevo código de ética para ajustarnos a la nueva ley. La ética no es que va a cambiar un matiz, va a cambiar 180 grados. Yo enseñé en Facultad de Medicina a tratar, a curar o a sostener cuando no puedo curar, y voy a empezar a tener que enseñar que también tengo que matar a pedido de otra paciente. Lo que nosotros decimos es, paremos la pelota, escuchemos al que dice, mirá que ojo con esta ley porque trae sus riesgos, ¿sí? Vamos a hacer una ley y vamos a ver que esa ley puede tener algunas cosas porque en Europa ya pasaron. No es lo mismo hoy en Uruguay el sector privado que el público, que el mutual. Los pacientes con más derecho van a pasar los que tienen más plata porque van a tener un sistema continente, y los que tienen menos derecho, o por ejemplo en el interior, tienen menos sistema de cuidados paliativos y por lo tanto van a estar más expuestos al sufrimiento, y esos pacientes, como van a sufrir, los vamos a eutanasiar. Eso no es ético. Soy Fabricia Ocampo, médico paliativista, integro un equipo de cuidados paliativos desde hace 10 años. Hoy me quiero dirigir a ustedes para hablarles desde la experiencia de haber asistido a un paciente que desde el inicio de nuestra atención nos pedía la eutanasia. Con él hicimos un abordaje multidisciplinario donde lo asistimos no solo a él, sino también a su familia. Lo asistimos en conjunto, atendiendo cada una de sus necesidades día a día. Las mismas fueron variando con el tiempo, con el correr de las horas, de los días. Fuimos abordándolo de distintas maneras, buscando distintas estrategias para lograr aliviar el sufrimiento de él y de su familia. Llegamos a lograr un vínculo y una empatía en la que él nos veía como ángeles anónimos mezclados entre la gente, y que a su enfermedad lo que le podía agradecer era el habernos conocido. Hicimos un abordaje donde atendimos no solamente el sufrimiento físico, sino también el espiritual. Durante todo el transcurso de la enfermedad, logramos que el sufrimiento, que era lo que lo atormentaba, se fuera disipando y que el transcurso de su enfermedad fuera en paz, tanto para él como para su familia. Lo acompañamos en sus últimas horas, logrando que el núcleo familiar estuviera muy unido y lo transcurrieran en paz y tranquilidad. Nos ocupamos también de su familia, porque después de nuestros pacientes trascienden en su familia, trascienden en el duelo, tratando de que el duelo no sea patológico, tratando que el recuerdo sea con cariño. Logramos que durante la atención nuestro paciente ya no pidiera más la eutanasia y pidiera cuidados paliativos universales para todas las personas,
que todos pudieran llegar a tener acceso a la asistencia de estos equipos. Por eso creo que la eutanasia no es el camino adecuado para las personas que tienen enfermedades incurables. Los cuidados paliativos son los que nos van a ayudar a asistir a todas estas personas de la manera correcta, adecuada, empática, atendiendo todas sus necesidades físicas y emocionales. Les damos tiempo, les damos la posibilidad de resolver sus problemas, sus situaciones, de irse en paz. Todo esto no podríamos lograrlo si se aprobara la ley de eutanasia. Soy Analía Sánchez, psicóloga, formada en psicología médica, psiconcología y cuidados paliativos. Y hoy quiero invitarlos a reflexionar. ¿A reflexionar sobre qué? Sobre nuestra propia muerte. Si hay algo que tenemos claro, es que todos nos vamos a morir. Ese sentido de finitud, esa muerte nuestra, de nuestros familiares, seres queridos, de nuestro entorno. Pero pocas veces nos ponemos a pensar en cómo se va a dar. Dependiendo de la etapa del ciclo vital, de las condiciones. ¿Qué es lo primero que se nos ocurre pensar? Sabemos que es inevitable, pero lo primero que surge así es, bueno, no quiero sufrir, no quiero sufrir. Lo que les quiero contar ahora es, bueno, cuando ingresa un paciente a cuidados paliativos, ¿cómo nos llega? El paciente se enfrenta a una enfermedad donde toma contacto con su finitud. Existe un sufrimiento existencial donde todas las áreas de su vida se ven amenazadas. Tanto el paciente como su entorno pasa por una serie de sentimientos como culpas, enojos, tristeza, esperanzas y desesperanzas, pero más que nada de muchísima incertidumbre. Hay un agotamiento de lo que viene ya viviendo desde su diagnóstico principal y una incertidumbre de qué va a pasar ahora. Ahora cuidados paliativos. Cuidados paliativos cuando muchas veces nos dicen no hay nada más que hacer. Y no, hay muchísimo. Es el comienzo de una nueva etapa, de un nuevo camino. Es un proceso que vamos a acompañar. Se da una experiencia emocional desagradable, multifactorial, tanto a nivel psicológico, social, físico, espiritual, donde puede poner en riesgo ese afrontamiento a la enfermedad. No es extraño que en esta situación de vulnerabilidad aparezca el deseo de terminar con la vida, de adelantar la muerte. Pero si contamos con un equipo de cuidados paliativos que acompañe, que apoye, que trate todos los síntomas, que se haga una intervención en todos los niveles, psicológicos, físicos, sociales, espirituales, lo podemos vivenciar de otra manera. Cuando pensamos, bueno, es momento de trabajar, de brindarle a este individuo la mejor calidad de vida posible en su situación. Volver a dar significado a su vida. Pasar del pensar el por qué me tocó a mí, por qué estoy viviendo esto, al para qué. Resignificar, ¿verdad? Aquí es cuando nosotros tenemos que dar mayores herramientas. Esa herramienta de autocuidado para él, para su familia. Pensemos que nuestro paciente no es él solo aislado del mundo, es todo su entorno. Y es ese rol que él cumplía en la sociedad en el que tenemos que trabajar y que tenemos que cuidar. Una buena comunicación empática y compasiva es fundamental en este momento. Esa comunicación con él y con su entorno familiar, cosa que el equipo se forme entre cuidados paliativos, la familia y el paciente. Identificar emociones, validarlas, ayudar en la toma de decisiones y acompañar en cada momento de este proceso es fundamental. Atender los vínculos existentes, ayudar a crear esas redes sociales o redes de apoyo, ayudar en el autocuidado, identificar los deseos. Ahora bien, si pensamos en ese deseo de adelantar la muerte que puede surgir, propio de la vulnerabilidad psicológica y afectiva que puede estar viviendo el individuo, tenemos dos opciones. Y es duro.
esas opciones son o matar al paciente o darle cuidados realmente de calidad, competentes, empáticos y brindar mucho amor. La legalización de la eutanasia en Uruguay no es necesaria. Hay recursos en Uruguay que se pueden organizar y optimizar para lograr el alivio del sufrimiento. En Uruguay es posible y la atención al sufrimiento global de la vida amenazada a través de los cuidados paliativos, dadas nuestras características geográficas de poseer un sistema de salud. Creemos que hay que completar el desarrollo de los cuidados paliativos y luego sí ver qué es lo que, cuántos pacientes realmente tienen un sufrimiento que no podemos aliviar con una atención integral, oportuna, universal. El deseo de adelantar la muerte, cuando este síndrome se presenta, se aplican pautas y consensos de atención integral a todas las dimensiones del sufrimiento, física, social, psicológica, espiritual, y revierten el 95% de los casos. En los casos en que no revierte, 5%, se evalúa en equipo si corresponde a un sufrimiento refractario y en ese caso se aplicaría el protocolo de sedación paliativa bajo consentimiento del paciente y su familia. De modo que hay siempre recursos para aliviar el sufrimiento y la eutanasia no es necesaria. Tenemos algún caso como por ejemplo una paciente con ELA que atendemos en el inicio del programa de atención a la esclerosis lateral amiotrófica y que hoy lleva 16 años, solicitó eutanasia en el inicio de su enfermedad y se realizó todo lo ya referido y la paciente aún continúa con vida, ha tenido una progresión lenta, desarrolla diferentes actividades en su ámbito familiar y también a través de redes sociales desarrolla aspectos de su profesión, contiene a su familia, de modo que se logró en ella una calidad de vida y una baja de la carga del sufrimiento que determinó el pedido inicial de morir antes a través de eutanasia directa y activa. La existencia de una ley de eutanasia debilita y es un paradigma contrapuesto al paradigma de los cuidados paliativos. Los débiles y vulnerables estarían muy expuestos. Existen protocolos y consensos y recomendaciones a través de los cuales los cuidados paliativos construyen una delicadísima red de cuidados y así se va aliviando progresivamente el sufrimiento que supone un tiempo. La existencia de la ley de eutanasia es una verdadera amenaza a la vida del paciente.